Hassan Akram, Daniel Stingo y se incorpora Flavio Quesada, parte de la familia. Con su cortina, vamos a la canción. La canción cuando era el Observatorio Constituyente. Mira, Flavio está ahí. Observatorio con Flavio Quesada. Taram, param, pam, pam, y ahí estaba ahí Flavio. estamos, Flavio Quesada. Pero después de un paso adelante, se transformó en uno de los expertos. ¿no? Sí, participante, pasó de analista a actor. Marcando los bordes de lo que debía ser este proyecto y que después fue desbordado. Porque tenían otro proyecto. Desbordaron lo posible. Desbordaron los bordes, se rompió la represa. Esa de contención de lo que era moralmente aceptable. Pero bueno, vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. Gracias, Flavio, por venir a conversar con nosotros. Vamos en exclusiva porque no has dado tantas entrevistas y esto lo valoramos. Sí, ha dado 18, pero no importa. Esta es la 19. No, esta semana, para nada. Pero terminó. Yo te voy a preguntar por el balance, por tu impresión. Pero también hay un tema que tratamos un par de minutos, nada más antes de la entrevista con Daniel Silverman, y que tenía que ver con las palabras del diputado Joanetti, presidente de Amarillo, que decía de que en el proyecto actual estaba representado el 80% de lo que ustedes habían hecho como experto, y hay análisis técnicos que dan cuenta de que eso no es así. Y primero que todo, antes de entrar en las honduras que requiere un análisis como este, quería saber, junto con saludarte, si estás de acuerdo en lo que dice Joanetti. Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sé que me habían invitado en otras ocasiones, pero no había podido venir. Y, bueno, sí, no había hecho la cruz y te cachamos, pero ya, no. bueno. Pero no se pudo. No, pero a propósito de lo mismo, solo un paréntesis, porque para mí fue re difícil. Ustedes saben, venía de la universidad, me metieron en esto, decisión del Congreso. Yo no estaba acostumbrado a que, por ejemplo, mi WhatsApp de repente se me colapsara con tantos mensajes o la gente, qué sé yo, y me imagino que quizás tú lo viviste en algún momento. ¿En bueno, serio? por eso ¿En algún momento lo viví? No puede tampoco estar aquí en otras invitaciones. Pero claro, a propósito de lo que dijo el diputado, eso la verdad yo creo que es falso, porque entiendo que los artículos que no fueron modificados posteriormente son cerca del 30%. Es decir, porque aún en las redacciones, si tú puedes poner a veces solo una coma o cambiar, por ejemplo, unos... el énfasis, ¿no? Claro, y cambiar el alcance normativo. Entonces... en rigor, las normas que provienen del trabajo de la comisión experta son muchísimo menos que las que señaló el diputado. Es verdad eso, y estoy de acuerdo contigo y con los estudios que lo han afirmado. Ahora, me gustaría saber tu balance. Tú entraste con expectativas, como todos. Todos dijimos en un principio, vamos a escuchar, vamos a leer el texto y después nos vamos a formar una opinión. Tú acompañaste el proceso desde el día prácticamente 1 hasta ahora. ¿Cuál es tu balance del trabajo realizado, de lo que se pudo hacer y lo que nos quedó en falta? Es súper suave la pregunta. Sí, difícil. Pero no, en breve yo diría que nos enfrentamos a un pésimo texto que yo votaré en contra en consecuencia en diciembre. Y es muy lamentable que luego de una conversación como país sobre temas constitucionales de tantos años, nos enfrentemos a lo que fue durante este proceso una visión muy cerrada, poco dialogante, poco abierta a aceptar otras visiones. Y eso fue, yo creo, una de las explicaciones de que estemos ante un texto que es claramente, a mi juicio, de derechas, que lo constitucionaliza, que además lo petrifica porque establece un quórum súper alto, mayor que la actual. Entonces, es poco satisfactorio, evidentemente, el resultado. Y además, creo que digamos, evidencia también que es lo que algunos dicen, que la derecha criticó mucho ciertas cosas en el proceso anterior, que parecieran que no eran tan verdad, porque criticó, entre comillas, maximalismo, y ahora tenemos una propuesta que no es muy distinta, que criticó que se estaban constitucionalizando determinada idea. Uno podrá estar de acuerdo ahora, no, pero ellos hicieron ahora exactamente lo mismo. Entonces, pero bueno, el escenario en el cual nos encontramos, y es muy lamentable, yo creo, para el país al final del día, de que tengamos que, digamos, enfrentarnos a un texto de esta naturaleza en diciembre. Hassan. Una propuesta maximalista, dice usted.
Pero ya ha salido gente moderada, gente con apertura, como la señora Jimena Rincón, que dice que esto es un texto razonable, que une, que nos une, como siempre soñaba ella y nosotros. ¿En qué sentido entonces es un texto maximalista? No, yo lo que digo, lo que ellos entendían por maximalismo no es muy distinto a lo que acontece ahora. Yo tengo pero eso ya es una discusión más quizás académica sobre qué es el minimalismo constitucional y el maximalismo constitucional, etcétera. Yeah. Solo lo que digo es que lo que ellos criticaron en ese entendido, antes no es muy distinto, pareciera. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la definición maximalista que está usando ellos? Para dar ejemplo, hay cuestiones que no existen en ninguna constitución en el mundo, como la constitucionalización del modelo de FP e ISAPRE. No existe ninguna constitución en el mundo, que no existe nunca en ninguna constitución chilena y que están en el texto. Yo entiendo que, por ejemplo, para alguien de derecha eso sea algo deseable. Y que quiera convencer a la ciudadanía de que eso es algo deseable. Pero lo que me parece inaceptable es que sea el único modelo que sea constitucionalmente admisible y con consecuencia el legislador no pueda adoptar otros modelos, se le ata de mano al legislador para que pueda hacer reformas en ese sentido. Impuestos, por ejemplo, también. Bueno, en materia de impuestos también, porque se innova y es una cosa... bien excepcional. Tampoco conozco otras constituciones en el mundo que tengan algo como no hay, querido, eso. No hay. Establecen un robusto catálogo de protección en materia tributaria que en el fondo impedirá llevar adelante reformas que generen mayor justicia tributaria. En el fondo, que los más ricos paguen más. El mejor ejemplo de esto creo el tema de las contribuciones, porque son precisamente los que más recursos tienen, quienes lo pagan, quienes los sectores medios y populares en la práctica no lo pagan por las exenciones que existen. Entonces es una medida abiertamente regresiva, es decir, que hace que aquellos que más tienen paguen menos. Va contra la lógica propia de lo que debiese ser una medida tributaria. Sí, en ese aspecto, yo sé que es una minucia, no es una minucia, pero pongámonos en el contexto, ¿no? Uh-huh. Eso fue criticado incluso por Matei, que ahora es precandidato a la derecha, y dijo, esta es la forma también que se financian las municipalidades, ¿cierto? Porque muchas de las contribuciones, el impuesto territorial, ¿cierto?, sirve para que se financien, van a esta bolsa, digamos, de platas de las municipalidades y se financian las más pobres con estas contribuciones o impuestos territoriales. Pero hoy día, esa primera vivienda de Luxich, de Mate, de Piñera, y bueno, estoy caricaturizando, pero de todos aquellos que tienen los medios, ya no van a pagar. Entonces, falta esa plata. ¿De dónde vamos a sacar la plata, esa tremenda cantidad de plata que era el impuesto llamado contribuciones, pero impuesto territorial, digamos, o impuesto de... ¿Dónde lo vamos a sacar? O sea, en la Constitución te prohíbe hacerlo. ¿Dónde va a salir esa plata para las municipalidades más pobres tengan dinero, etcétera? Eso es un tema. Yo no conozco ninguna constitución en el mundo, que se meta a prohibir un tipo de impuestos y que con ese impuesto se beneficia directamente a los más ricos. Es una cuestión que es como clave, ¿no? Voy a hacerte una pregunta más allá. De los 13 límites que se pusieron, 12 límites, se pasaron por el lado, se violaron, hubo vueltas ahí que se transgredieron de formas solapadas. Sí. Como por ejemplo. Yo creo que el Estado social que está en la propuesta eso no es un Estado social. Es más, ejemplos como el que acabamos de conversar son la negación misma de un Estado social. Un Estado social lo que requiere es que exista justicia tributaria para financiar prestaciones sociales que hacen efectivo el derecho a la salud, a la educación, a la seguridad social, a la vivienda, etc. Entonces, si de nada sirve garantizar derechos así, si no es posible adoptar esas medidas tributarias por un lado. Y por otro, también, y esto quizás sea un poco más técnico, una
una de las bases la autonomía constitucional de la Contraloría y se crea una agencia nueva que tiene una posición que a mi juicio lo cuestiona. Ahora, la pregunta que me imagino vendrá de cajón, ¿por qué no acudieron a los árbitros para que...? Pero bueno, todos sabíamos cuál era la composición de ese órgano, entonces las posibilidades de éxito eran muy reducidas si es que no se contaba con el apoyo de la derecha. Con la voluntad de querer llegar a acuerdo, que también es algo que no existió. Y como ese apoyo, esa posición por parte de la derecha nunca existió en la siguiente etapa, bueno, no pudo ser así, pero a mi juicio no se respetaron realmente todas las bases en el texto que se va a plebiscitar en diciembre. Yo tengo otra pregunta que yo creo que a lo mejor entre todos llegamos a la respuesta, porque no te compete solamente a ti, es ¿cómo llegamos a esto? O sea, en el fondo yo me recuerdo la revuelta de octubre, yo me recuerdo a los pensionados en las calles protestando por pensiones más dignas, a la gente reclamando por una educación de calidad y más igualitaria, a la gente reclamando por los derechos de salud, y 3, 4 años después, el giro que se da es completamente conservador, negando las causales de lo que fue esa revuelta y que nos llevó a discutir sobre una nueva constitución y, de acuerdo de punto de vista, profundizando los problemas, porque no nos hicimos cargo de las demandas reales, se generaron otras demandas y esas demandas nos llevaron ahora a reforzar el orden conservador. O sea, esta cuestión es un giro en 180 grados, completo. Sí, ¿sabes? Yo tengo de seguro esto lo va a decantar después las ciencias sociales, la historia, etcétera, pero yo tengo la impresión que no es que haya habido un giro en la sociedad chilena, digamos que la ciudadanía de todos los votantes se hayan vuelto de un día para otro de extrema derecha o tan conservadores como esta propuesta, sino que más bien en el contexto ya de la complejidad institucional, de falta de confianza en la institucionalidad democrática que viene hace muchos años, post pandemia, post estallido social, etcétera, en ese contexto de complejidad social en el que estamos hace tiempo, con ciertas urgencias que existen realmente hoy en día en temas de seguridad, temas de inmigración, ciertos actores que venían más o menos de fuera del sistema político fueron más creíbles que otros en una elección. Eso es lo que pasó al partido de Kast. Y bueno, les fue bien en la elección y tuvieron la mayoría para dirigir y controlar este proceso junto con la derecha tradicional. Y digo esto porque yo no creo que, por ejemplo, en el 7 de mayo, que fue esa elección, la ciudadanía haya votado para inconstitucionalizar la ley de aborto en 3 causales o para poner en riesgo la ley de distribución de la píldora del día después, o sea, retroceder décadas en los avances en derechos sexuales y reproductivos. Yo no creo que la ciudadanía haya decidido eso el 7 de mayo. Tampoco creo que haya querido constitucionalizar el modelo de FP o el modelo de ISAPRE. Evidentemente ese era digamos, el contexto y tengo la esperanza, espero, de que ahora en diciembre la ciudadanía sea sabia y ante esta propuesta también la rechace porque es una que está, yo diría, bien desconectada del sentido común de una sociedad cada vez más secularizada como la chilena, que por ejemplo habilita la institucionalización de la discriminación, trayendo a Chile doctrinas que ha desarrollado los sectores conservadores en Estados Unidos y que permitirían, para dar algunos ejemplos, que estudiantes de la diversidad sexual sean discriminados en los colegios y que las leyes que lo impiden puedan ser declaradas inconstitucionales. Es decir, los avances que han habido en los últimos años a través de leyes, de normas administrativas, están en entredicho con estas nuevas redacciones porque hay una libertad religiosa y libertad de enseñanza hipertrofiada. Entonces, yo no creo que la ciudadanía haya votado el 7 de mayo contra eso, digamos, contra esos avances que hemos tenido en las últimas décadas. Sí, ¿tú quieres hablar o no? No, lo que pasa es que yo comparto lo que dices tú, Flavio, y lo he repetido acá muchas veces. Yo me equivoco mucho, no tengo rollo con eso. Pero sí, y además no es cuento mío, lo he escuchado de otro y me hizo sentido. La gente tiene esa falta de confianza en la institucionalidad que tú mencionaste. Yo estoy absolutamente seguro de eso. En la convención se votó por la lista del pueblo, que representaba no a los políticos. Gran votación, ¿cierto? No a los políticos, aquellos que vienen de los movimientos sociales, etc.
Después eso no funcionó, se separaron, se agarraron, no tenían una doctrina, etc. Entonces después dijo, el partido de la gente. Ah, es de la gente. Y es extra política. Viene fuera, votemos por ellos. Bueno, ya vimos lo que pasó con el partido de la gente, ¿no? Su máximo líder es Papito Corazón, tiene problemas en Estados Unidos, etc. El partido mismo en el Congreso se desdigregó, ya están en cualquier lado. Y los republicanos, que también venían de afuera, antipolítica, no queremos los políticos tradicionales, son todos unos ladrones. Ah, votemos por ellos, que están en contra de la institucionalidad. Pero resulta que al día de hoy la institucionalidad está representada por los republicanos, porque ellos son los que tienen el poder e hicieron ellos son los que mandan, ellos son hoy día los que la llevaban. Lo dijimos en un principio, ellos tienen la tarea ahora de presentarle algo al país. Tienen que ser consecuentes con lo que... Y el Partido de la Gente ya está destrozado, así ya que vamos a hablar del Partido de la Gente. Sí, es una... Entonces, yo concuerdo contigo que si esa es la mentalidad de los chilenos, no sé, lo que conviene es que hagamos un partido político nosotros y digamos, oye, en contra de todo, y entonces nos van a votar, porque es un poquito lo que... La institucionalidad está tan quebrantada, está tan sin confianza de la población, que cualquiera que ofrezca algo en contra de la institucionalidad de los partidos políticos convencionales, de los que ya conocemos, que van a votarlo. Y en este caso, el producto hecho por este partido institucional republicano no está a la altura. No sé qué piensas de... Sí, y además creo que esta propuesta agravaría esa situación, porque, los problemas del sistema político chileno son varios, y uno de ellos, lo identifican varios expertos, es principalmente la falta de representatividad, como que, para decirlo así en breve, como lo ha dicho Luna, si no me equivoco, como que la élite política, que los gobernantes van por un lado y la ciudadanía por otro. Y hay, por lo mismo, por parte de la ciudadanía, un permanente cuestionamiento a quienes están en la institucionalidad democrática. Y creo que con este texto se agrava porque precisamente lo que hace es reducir la representatividad a la hora que reduce el número de congresistas. Esto pues no tengo idea si será popular o no, pero que reduce el número de parlamentarios y reduce el número en los distritos, va a obligar a un redistritaje, que por lo demás significaría un beneficio también para los sectores conservadores, porque beneficiaría, habría una sobrerepresentación de aquellos lugares en los cuales a los sectores conservadores históricamente le ha ido mejor, y eso va a agravar, a mi juicio, este problema que tenemos. Necesitamos que el sistema político sea más representativo, es decir, que se refleje de mejor manera la realidad de la sociedad chilena en los órganos representativos, para que de esa manera dé mejor respuesta a los problemas que exige la ciudadanía. Chile viene exigiendo, porque las pensiones son malas y la ciudadanía está muy insatisfecha con el sistema de la AFP. Y el sistema político, han habido gobiernos de distintos signos, no han podido hacer ninguna reforma sustantiva a ese modelo. Entonces, vemos que tenemos un sistema político que está en problemas, y a mi juicio la propuesta una de las razones también por las cuales yo voy a votar en contra, este texto agrava, a mi juicio, los problemas del sistema político chileno. ¿Hassan? Sería bueno que explique ese punto. Yo también para más información. Cómo la política a este nivel, en un poder constituyente, y por supuesto en el constituido incluso más profundamente, ha dejado de ser vista como por la gente como una... Y eran los verdaderos chilenos en relación al proceso de 1833, también me parece nefasto, profundiza esa grieta. Entonces, insisto, yo creo que el tema es aún más delicado, porque lo que está en riesgo es la eficiencia y la credibilidad de la democracia. Sí.
Sí, déjame contarte una anécdota antes de responder directamente. No, me encanta la anécdota, me encanta. Chimuchina. No, no, ayer en la ceremonia, el momento cuando la presidenta del consejo dijo esto de los verdaderos chilenos, para mí fue súper incómodo porque, bueno, una cuestión, yo llegué un poco tarde, entonces y me ¿Te parece sentías que el menos chileno? consejero, no, que se sentó justo al lado mío, Luis Silva. Entonces, claro, cuando le escuché esto, que fue un discurso bien impropio para la instancia, yo creo, porque poco genuinamente republicano para una instancia como esa. Dije, chuta, entonces el de al lado ese sí es un verdadero chileno, ¿qué mierda soy yo? Perdón por la expresión, No, pero de toda la razón. Pero fue lo que pensé en ese fue incómodo. Pero bueno, creo que, y yo creo que en este caso yo diría que incluso puede ser un ejemplo también de esa disociación, de cómo el sistema político pareciera que va por un lado y la ciudadanía por otro, lo que aconteció con esta propuesta. Creo que se agrava el problema de representatividad de la sociedad chilena porque propone un redistritaje y una reducción del número de parlamentarios. Entiendo que por el número de población que tiene Chile deberíamos tener una Cámara de Diputados con mucho más diputados, cerca del doble, tengo entendido. Sé que esto es una medida probablemente muy impopular, nadie va a querer agrandar el Congreso Nacional tanto como precisamente por las críticas que se hacen. Pero supongo nadie en su sano juicio que se tome esto en serio va a proponer no solo bajar el número de parlamentarios con un número totalmente arbitrario, porque no hay ninguna justificación técnica detrás de por qué ese número, un número totalmente arbitrario, sino que además consecuencia de un redistritaje que va a subrepresentar, es decir, menos representar, sobre todo a los sectores más populares, más populosos del país, en la institucionalidad democrática. Entonces, si está menos representada la ciudadanía, es mucho más probable que se continúe con esta situación del sistema político por un lado y la ciudadanía por otro, y en consecuencia el problema de confianza en la institucionalidad democrática se podría haber agravado. Entonces, lamentablemente creo que desde el punto de vista del sistema político se actuó con una irresponsabilidad no menor, mirando quizás cálculos, algunos tratando de hacerse un sistema que los beneficiase, no lo sé. Yo te tengo que corregir ahí, ¿eh? La velocidad máxima es 120. Explícamelo. Ese fue el argumento de Silva para decir que bajaban el número de diputados, acuérdense. Él dijo, bueno, ¿por qué ese número? Le preguntaron, ¿te acuerdas o no? ¿Por qué ese número? ¿Qué explicación hay? ¿Hay una cuestión geográfica? ¿Hay una cuestión de representación? Bueno, ¿y por qué el máximo de velocidad es 120 kilómetros por hora? Nadie sabe. Bueno, nosotros pusimos este número. Esa fue la explicación. ¿Por qué no 121 o 119? O 115 o 135. Esa fue la explicación de los republicanos respecto de por qué bajaban el número de diputados. Y en el fondo es lo que dices tú, ¿no? Es menos representación, mayor posibilidad nuestra de tener mayores... Es tan absurdo como eso. Véanlo, no nos crean. Vean las palabras de estos señores diciendo que ¿por qué se bajaba el número de diputados? Porque era un número, podía haber sido ese u otro. ¿Por qué son 120 la máxima? Como si no hubiera elementos técnicos para decir cuál es la velocidad máxima, la velocidad mínima. Así funcionan. Estoy preocupado, y perdona que me tome la palabra, pero estoy preocupadísimo, y esto... Tú tienes mucho más palabra que yo, con esto de la desconfianza en la democracia y en la institucionalidad. En 4 años no hemos avanzado. ¿Cómo se avanza a que la sociedad, con estos 4 años, con el proceso 1, con el estallido, con el proceso 1, con el proceso 2, con las elecciones, no haya generado mayor confianza en la institucionalidad democrática? ¿Son 4 años perdidos? Bueno, como todo hay vaso medio lleno y vaso medio vacío. Yo creo que por los vasos medio llenos es que hemos puesto sobre la mesa el tema, hemos discutido, hemos visto distintos modelos, distintas discusiones, etcétera. El vaso medio vacío, por decirlo, eso no es el vaso medio lleno. El vaso medio vacío es que, claro, no hemos avanzado. Y precisamente lo que permite un proceso de cambio constitucional es hacerse cargo de aquellos problemas que la institucionalidad normal no lo puede hacer habitualmente, sea porque hay ahí algún conflicto de intereses, porque obviamente el Congreso, lo que se llama los incidentes, regulando el propio Congreso, y se generan, ¿cierto? Pero sí, es una situación complicada, pero ¿sabes?
Además, yo creo que tú mencionaste dos procesos contigo. Yo quisiera, y en este sentido, me cito al ex convencional Agustín Esquella. Ah, bueno, sí, que me senté al lado, me tocó sentarlo. No parece muy feliz. No fue un día particular. Eso de es, hecho, yo dije ayer acá fue lo un que día vemos es triste. un verdadero chileno y un chileno postizo. Ahí está, ahí vemos el meme literal. Claro. Chileno verdadero, chileno falso. Claro. Bueno. O sea, esto resume, bueno, si queremos representación, eso resume Chile. Bueno, tal cual. Ahí podemos ver un Aquí falso habemos- chileno y un verdadero chileno. Aquí habemos Claro. 4 falsos chilenos. Somos 4. No, pero bueno, el punto que quería decir es que nosotros intentamos un cambio constitucional en paz, sin estallido social, sin pandemia, de forma institucional, democrática y participativa, que fue el que impulsó la presidenta Bachelet, que lo tiró a la basura Sebastián Piñera. Y, porque a propósito de que está tan de moda esto de las discusiones sobre quiénes son los responsables políticos de los procesos, nadie ha respondido políticamente por eso. Podríamos haber resuelto, como les digo, sin estallido social, sin esta agudización de este estado de polarización que a veces se señala en el sistema político, sin este contexto tan complejo, haber resuelto nuestro problema constitucional de forma pacífica, democrática, institucional, participativa, pero nadie ha dado respuesta. Y digo esto porque Lo dice hizo un Agustín poquito Esquella. tarde, tenemos que reconocer que lo hizo un poquito tarde la presidenta de Chile. Yo participé, fui a la moneda, me inscribí, participé en estos Yo también Yo tengo también lo foto hice, pero ahí. creo que fue un poquito tarde, pero lo intentó y están ahí las conclusiones y hubo participación de más de no sé cuántas miles de personas Sí, en esos cabildos. mucho Que el cabildo. presidente, si hubiera tenido una visión, el presidente Piñera hubiera dicho ya, retomémoslo, sigámoslo, hagámoslo, construyámoslo. No, por supuesto, no tenía ni un interés, él quería bajar los impuestos a los más ricos y después ir a comer pizza, así que bueno. Flavio, te hago preguntas concretas sobre situaciones que están advirtiendo algunas personas que son que tienen expertise en materia. Hoy día, por ejemplo, aparece en el diario El Mercurio una carta de los abogados, profesores de Derecho, Antonio Bascuñán, Rodrigo Correa, Samuel Schorne, Javier Willenmark, de la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Digamos que es un recinto particularmente proclive a la Son idea todos de izquierda. PC. Claro. Que hablan de que en el proyecto se corre el riesgo de hacer inconstitucional la persecución del narcotráfico. Lo que es gravísimo, ¿eh? Sí. ¿Es factible eso? Sí, bueno, a ver, estoy de acuerdo con lo que ellos dicen, porque, a ver, para explicarlo así, digamos lo más sencillo, lo que hicieron en la propuesta es subir mucho los estándares exigibles a la ley para crear sanciones administrativas, que en el fondo el poder que tiene la administración del Estado para regular particulares, principalmente a las empresas. Subieron mucho el estándar. Consecuencia de eso es que hay que subir también el estándar en materia penal. Ahora, me imagino, esta es mi intuición, ellos pensando en cómo quizás desregular los mercados y quizás beneficiar a ciertos actores económicos, quizás pensando ¿Te desde cabe esa alguna perspectiva. duda, Flavio, con toda honestidad? Muy pocas. Quizás pensando eso, la consecuencia es que hay delitos como el de narcotráfico que no cumple ese estándar tan alto por una razón muy obvia. Las drogas se van creando, aparecen nuevas, qué sé yo, el catálogo de cada una de las sustancias que son aquellas que digamos que constituyen el narcotráfico, están en una norma administrativa. Entonces, eso fue una discusión antigua, están en una norma administrativa. Entonces, se generó la discusión, ¿es constitucional esto no? Porque en el fondo el elemento clave para el delito está en una norma administrativa, no en la ley. Esto se zanjó precisamente porque el texto vigente, cuando se redactó, hubo una discusión en la cual una palabra se excluyó y ahora se incorpora, porque se subió el estándar, como les mencionaba antes. La consecuencia de esto es que, claro, el día de mañana, evidentemente, no es que entrando en vigencia la Constitución, si se llegase a aprobar este texto, va a quedar inacto, inconstitucional digamos, el delito, sino que yo, si fuera abogado de narcotraficante, estaría feliz, porque con esa norma voy al Tribunal Constitucional y podría liberar a todos mis clientes. La gente está feliz. Bueno, ojalá esto no sea una razón para que se ponga a favor de la propuesta. Estamos pero- Hablando de de- cosas que de forma no intencional, por quizás una torpeza jurídica, esta Constitución podría producir, ¿esto podría poner en peligro el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas? Sí, mira, buen punto. Yo lo advertí varias veces,
Porque, Como gran defensor de las Fuerzas Armadas. Que... Claro, ¿no? Que ser una consecuencia no querida a propósito de constitucionalizar el modelo de AFP. Hoy en día, lo que se llama, entre comillas, el que yo soy dueño de mi cotización y escojo el destino, si la mando al FP A, B o C, o a un FP estatal, eso está en la ley, no está en la Constitución actualmente, está en la ley. Sin perjuicio que se ha interpretado de otras maneras y que también uno podría decir el modelo actual tiene resguardos constitucionales, pero no por estar expresamente ahí establecido. Por una cuestión, entiendo, también temporal, porque esta reforma se hizo, entiendo, fue posterior a cuando se estaba trabajando el texto vigente, en la década de los 70, fines de los 70. Entonces, cuando el problema que se genera es que cuando tú, ese modelo que es para un sector de la población, porque hay otro sector de la población que tiene todavía un modelo de reparto, que es la Fuerza Armada y de orden, cuando tú subes a la Constitución este modelo y dices, este es el único admisible, eso genera como consecuencia que entonces este ya no va a seguir siendo admisible porque solamente es este. Dado que no está en la Constitución y los crea la ley, ambos son admisibles. Bueno, yo advertí esto, se hizo una norma ad hoc en su momento, pero que no resuelve el problema. Una norma improvisada. Que lo que hace, sí, de hecho fue en esa noche frenética donde parte importante de los errores de este texto se produjeron. Y bueno, redactar una norma para tratar de salvar esto, pero yo creo que no lo salva del todo, porque el día de mañana, por ejemplo, es necesario hacer un simple cambio legal al sistema de las Fuerzas Armadas y va a devenir en inconstitucional, porque ellos tienen un modelo que es incompatible con la idea del derecho de propiedad sobre la cotización. Y esto es una cuestión que si bien es difícil explicar porque es súper técnica, es la consecuencia, yo diría, del empecinamiento ideológico que hubo en el seno del Consejo y en particular también cierta influencia no menor que tuvo Libertad y Desarrollo en esto. Tenía su oficina ahí mismo. Señores de las Fuerzas Armadas, van a tener que entrar al sistema AFP. Exactamente. Señores de las Fuerzas Armadas, se acabaron las pensiones pagadas por todos. Todavía está así. Así está prohibida. Está prohibida, está esperando los señores de las Fuerzas Armadas. Se acaba y todas estas platitas que recibía la señora y la hija, no sé qué, ya, se acaba, señor. Bueno, ahora, eso se acabó ya hace tiempo. En términos también, perdona que yo siempre te digo, más globales, como si el resto no importara, pero todo importa. Yo siento de que uno de los grandes déficits de esta propuesta, no sé si tú lo compartes, es que es una propuesta hecha con los ojos del presente, que no tiene mirada de futuro, que no tiene una mirada ecológica, una mirada verde, que no incorpora a las mujeres, que no incorpora a la diversidad que representa Chile, que es corporativa y que tiende a excederse en sus atribuciones o delimitaciones propias de una carta fundamental y que es profundamente moral. Y eso me provoca... ¿La de Gaña, dices tú? La moralista de Gaña. Más o menos, yo creo que desde ahí pasamos a este proyecto que busca replicar y a confesión de parte, relevo de prueba. Es lo que hace Beatriz Hevia cuando cita ese proceso de 1833. Entonces, insisto, a la larga se replica eso que en sus libros el historiador Jocelyn Hall siempre señala, que la élite maquilla las cosas. Cuando hay un problema, promete cambios para que nada cambie. Y para mí este es un ejemplo más. Sí, déjame decirte, yo creo que eres generoso, porque no es que tenga una visión centrada en el presente, la verdad, yo creo que una visión centrada en el pasado. Mira más hacia, y no en los mejores momentos, porque hemos tenido buenos momentos, obviamente, en nuestra historia. Y durante mi trabajo intenté siempre buscar cómo reconectarnos con el constitucionalismo social, democrático, chileno que hemos tenido en otros momentos. Y el mejor ejemplo es el que das tú, la presidenta ayer citando... me parece del todo inoportuno una referencia a aquellos que fueron los vencedores de una guerra civil que le impusieron por las balas una constitución al otro bando y que el otro bando, que eran los liberales, fueron posteriormente incluidos, digamos, en este pacto décadas después a través de ciertas reformas constitucionales que fueron las llamadas leyes liberales de la segunda mitad del 19. Entonces creo que, y en esta ocasión no fue muy distinto, o sea, del sector progresista se aprobó, si mal no recuerdo, 4 enmiendas de las que propusieron, de las cientos que propusieron. Es decir, es un texto con una sola visión, de la derecha y muy de derecha, que no mira hacia el futuro. El tema de medio ambiente, y esto quisiera así explicarlo brevemente, porque ahí hay riesgos también importantes. Es un texto con letra chica, para
que parece atractivo, un nuevo capítulo de medio ambiente. Hoy en día no hay un capítulo de medio ambiente, pero fue hecho, y es lo mismo que pasa en materia laboral, de forma tan minuciosamente calculada que creo va a permitir que se beneficie más bien a aquellos que no protegen el medio ambiente, que lo degradan, que aquellos que nos interesa que se proteja más robustamente porque precisamente lo que se hace en varias normas es poner en el texto la síntesis de los argumentos que han utilizado para hacer inconstitucional cierto avance o ciertas medidas que se han querido hacer para proteger el medio ambiente, para proteger los de vista, agrava además todo lo que decíamos antes a propósito de sistema político, porque yo no creo que la ciudadanía chilena quiera ir en esa dirección, quizá hoy en día no sea de su principal preocupación, no sea lo que se levanta pensando en la mañana, pero sí creo que ha de ser algo que cualquier persona, me imagino, le parece relevante, porque es razonable, ni siquiera yo diría es algo de derecha o de izquierda, es algo razonable, o sea, en materia laboral, y déjame ahí porque sé que a Daniel le importa, lo laboral. Y a mí me indigna este tema, es lo que nosotros pedíamos, era tan moderado, Sí. tan moderado que era simplemente que se respeten los derechos humanos de los trabajadores, el mínimo. O sea, piensa tú, la humanidad ha sido capaz de ponerse de acuerdo en los pactos internacionales de derechos humanos, con mayor diversidad política, conflictividad, etc. Nosotros decíamos que respetemos eso. Obviamente uno quisiera ir más allá, que se proteja más allá de los estándares internacionales, pero ni eso. Es decir, en materia de derechos laborales, que me parece gravísimo, es mucho menos que los estándares son derechos humanos. Voy a dar un ejemplo. Se modifica el derecho a huelga. Y lo otro, ¿qué pasa con las indemnizaciones? Que también No, eso no es cierto. Eso es una mentira, porque eso es de la propuesta de Cast. La han metido ahí, que las indemnizaciones son así. Han enredado todo. Han enredado todo. El derecho a huelga. El derecho a huelga está muy limitado en la actual Constitución del 80, ¿cierto? Hay algunas instituciones que no pueden ir a huelga, bla, 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 que además se la han pasado por ahí mismo, porque los funcionarios públicos van a huelga cuando quieren, aunque la Constitución se los prohíbe, pero ya se pasó, se solucionó, bla, bla, bla. La Constitución que nosotros dijimos, bueno, la derecho a huelga de todos, salvo unas pequeñísimas, y yo estuve en esa redacción, pequeñísimas cuando se pone en peligro la vida o la vida de las personas, entonces en ese sentido aquí no puede haber derecho a huelga, pero así, chiquitito. No solamente es producto de la negociación reglada. ¿Cómo se llegó a eso? La Corte Suprema en fallos lo había dicho. Sí, pues. La Constitución decía A, pero la Corte Suprema en su interpretación habría ampliado el derecho a huelga. Busquen los fallos. No nosotros. La Corte Suprema lo había hecho. Ha dicho el derecho a huelga no solamente es aquel que está en la negociación reglada de la negociación colectiva. La Corte Suprema. Nosotros en la convención dijimos lo mismo, la ampliamos más. Los señores expertos dijeron lo mismo. Estábamos todos en la misma. ¿Qué hace esta nueva Constitución? Lo pone solo en el derecho, nuevamente lo regula en la negociación colectiva reglada. Negociación colectiva. Es una disminución terrible a lo que hicieron los expertos, a lo que dijo la Corte Suprema en sendos fallos, lo que había hecho la Convención Constitucional y lo que dicen los estándares internacionales. Si eso es lo peor. Hay 4 instituciones que tienen fuerza, que representaban, que tienen años de dándole vuelta y vienen estos señores y los limitan nuevamente. ¿A quién favorece eso? A los empresarios, obviamente. ¿O estoy mal lo que dije? No, es verdad, y por eso que yo creo que esa redacción es un retroceso. ¿En qué sentido? Hoy en día el texto vigente, y por eso digo, ni Pinochet se atrevió a tanto, el texto vigente ha sido interpretado de manera tal que se le otorga rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos. Exactamente. Eso es una construcción jurisprudencial de la Corte Suprema. Una consecuencia de aquello
es que, dado que el derecho a la huelga no está explícito en el texto actual, en la Constitución del 80, solo lo niega, Exacto. se ha interpretado que sí está a través de los tratados internacionales. Entonces, la Corte Suprema, utilizando los estándares internacionales, ha dicho lo que tú señalas. Esto es que el derecho a la huelga no está limitado solamente a la negociación colectiva, que es lo que establece el Código de Trabajo, entiendo, ahora, y sino que esto sería más amplio. Y ahora lo que hacen con esa redacción es hacer que todos esos avances jurisprudenciales y de interpretación que se habían dado en Chile en los últimos años será inconstitucional. Entonces, ahí habría, desde ese punto de vista, un retroceso para los derechos humanos de los trabajadores. Y quiero dar un ejemplo para graficar la importancia del derecho a huelga, no solo para la democracia. Recordemos el caso de Polonia, de cómo aquí también en Chile durante la dictadura, sino que recuerdan ustedes el caso de los 33 mineros que quedaron atrapados a causa de las condiciones inseguras en las que estaban trabajando. Bueno, ellos, como no están en un marco de una negociación colectiva, no la exigencia se puso en riesgo para graficar. Muy bien, ¿algún matiz que aportar en este momento ya donde estamos concluyendo esta conversación, Hassan? Hassan Aklán de Sousa. Solo porque ya hemos hablado de muchos temas, ¿no es cierto? Quiero que quede claro, como Flavio Quesada, chileno bien nacido, No tiene un es mensaje, chileno, no es chileno. No, sí, si uno escucha bien, se sabe, porque hay que postular, y Flavio Quesada ha demostrado que es un chileno bien nacido, porque ha hecho ese llamado a la gente de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, de preocuparse y votar en contra de esa propuesta porque va a afectar sus pensiones. Los carabineros de Chile, que se esfuerzan tanto para protegernos y por eso tiene pensiones altas, con esta constitución comunista de Luis Silva y compañía van a tener pensiones más bajas. Eso es un peligro y se agradece así la advertencia al respecto. Quería hacer una reflexión académica, a ver si estás de acuerdo. El concepto de maximalismo se puede ocupar de dos formas. Cuando hablamos de maximalismo constitucional, es meter política pública, cosas de política contingente en un texto constitucional. Sí. Otra cosa es una constitución maximalista porque representa el anhelo profundo de un sector político. Y un texto puede ser políticamente maximalista porque representa un anhelo profundo sin ser constitucionalmente maximalista. Eso, por ejemplo, mi opinión sobre el texto anterior, mucho lenguaje como maximalista para la izquierda, plurinacional, todo con sonrisas y arcoíris, pero en términos de política pública estaba bastante abierta. No es que constitucionalizó un proceso AFP. En este caso, parece que tenemos una constitución que es doblemente maximalista. Es maximalista constitucionalmente, porque ahí sí está constitucionalizando política pública, como el tema AFP. Pero también hay un tema constitucional maximalista. Sistema político. Es completamente legítimo que un texto constitucional habla del sistema político. No solo eso, yo creo que es súper bueno que hable del sistema electoral. Yo creo que si hay una institución que debe hacerse cargo del diseño de un sistema político, es una institución constitucional y no los mismos políticos. Por eso yo encontré la propuesta anterior muy débil en la parte política, que no describió en detalle un sistema electoral con representatividad. En todos los temas donde había sido más profundo, no fue más profundo. Pero en este caso sí lo hicieron bien. Tocaron los temas que debían tocar en esa parte, pero lo hicieron bajo los valores de la derecha, que es bajar la representatividad en vez de profundizarlo. Pero están hablando de los temas correctos en este texto, no como en el otro. O sea, sí, sigo tu reflexión y me parece interesante. Yo no tengo una postura, como te digo, tengo más dudas que certeza sobre la discusión sobre minimalismo, maximalismo, para darte solo un ejemplo. Yo creo que en Chile es inviable pensar una constitución que no
mantenga incluido al Banco Central Sí. con autonomía, por dar un Con ejemplo. autonomía, por Sí. ejemplo. Con autonomía. Sí. O que mencione el Banco Central. Bueno, hay muchas constituciones que no tienen al Banco No, Central. claramente. Yo no sé si sea viable en Chile, con la discusión y el tema que estamos, un derecho de propiedad muy distinto al que tenemos ahora. Y es extenso. O sea, para dar dos ejemplos, en Francia, Estados Unidos, 2 líneas el derecho de propiedad, no esta cosa eterna que está en el texto actual y que ahora se profundiza además. Y sí, mira, yo añadiría como a la reflexión que haces tú de la poca originalidad de la derecha. Y miopía también, como lo dije en algún momento. Porque si vemos lo que tenemos hoy en día es más o menos poner su idea dentro para que cuando gobiernen los que no piensan como ellos no puedan sino implementar aquella. Y eso lo Jaime Guzmán. refuerzan con un sistema político que está diseñado para, como consecuencia de sobrerepresentar quizás sectores más conservadores, a mantener el statu quo y todo cerrado por un tribunal constitucional con amplias atribuciones. Eso no es más que Jaime Guzmán reflexionando en el 2023. Y eso, por eso decía que eres generoso cuando dice que esto no es como una propuesta centrada en el presente. La verdad es que se quedaron anclados en el pasado y no responden, a mi juicio, los desafíos que tiene Chile hoy y hacia el futuro, y por ello es una constitución conservadora, retrógrada, de retroceso, y que no va a dar respuesta a los problemas que está exigiendo la ciudadanía chilena hace décadas y que está sistematizado en muchos estudios y que no los consideraron, y bueno, es lamentable la situación en la que está. Flavio, te voy a hacer la última pregunta de este capítulo, de este programa, y agradeciendo tu invitación porque ha sido muy claro y le ha dado luz a mucha gente de la comunidad para tomar una buena determinación, y seguramente la gente que va a ver después los shorts, los recortes de tu intervención. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque es probable el rechazo, ¿cierto? Que se vote en contra. Un tercer proceso, hacer reformas a la Constitución actual. ¿Cuál crees tú que es el camino correcto? Entendiendo de que las sucesivas situaciones, 4 de septiembre, lo que pasa el 17, puede marcar de que tal vez este ya no sea un momento constituyente. Bueno, lo que hay por de pronto, yo creo la urgencia de hoy es un plebiscito en el cual espero la ciudadanía sea sabia y bueno, vaya teniendo, sopesando todos los riesgos que tiene esta propuesta. Y lo que seguirá hacia el futuro, bueno, yo creo que es razonable suponer de que no hay agua en la piscina política, por decirlo de algún modo, como para que en el futuro más próximo se abra nuevamente otro dato de la realidad. Pero yo creo que, como también lo dije en alguna oportunidad, nadie puede predecir el futuro del todo. Y la palabra siempre, la última palabra siempre la tiene el pueblo, la ciudadanía. Y bueno, habrá que ver lo que la ciudad. Y digo, porque un plebiscito nunca es, o sea, nunca una elección necesariamente. Habrá que ver qué es lo que la ciudadanía define como el rumbo de estos temas. Sí, te lo decía porque también, yo sé que con el diario del lunes es re fácil, porque ya sabía el resultado, entonces comentar el partido es sencillo. Pero viendo todo lo que ocurrió, esa propuesta, esa oferta ya con una derecha agotada, derrotada, de cambiar en su minuto la Constitución del 80 y donde ellos estaban dispuestos a negociarlo todo, no era tan mala. Pero lo digo con el diario del lunes, porque después los caminos que se abrieron parecían mejores. Claro. Los caminos de la vida. Claro. ¿Algún comentario, Hassan Acrán de Sousa, para dar por terminado este Hay programa? comentarios de la gente, me dicen, a ver, vamos a leer algunos. Esperen. Tú léelo, porque Hassan, la por favor. última palabra no la tiene el pueblo, la tiene yo. Ya. Pero yo voy a leer lo que dice el pueblo. Doris Vera dice: si no nos olvidamos de los vacíos legales, siempre he pensado adrede en beneficio de sus ilegalidades al filo de la ley, de la Constitución de la letra chica. Luis Torresilla dice: yo voto que todos no cambiemos el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Yaya Sotomayor dice: buenas tardes por todos. Un gusto volver a escuchar a Flavio tan claro para explicar. Y Rodrigo Cabrera dice: es claro que para quienes somos de izquierda podemos identificar los problemas del texto, pero creo que el desafío es transmitir las contradicciones a quienes manejan otro marco teórico u otra sensibilidad.
Ahí Es deja verdad el eso. desafío, aunque yo después del proceso anterior saqué la conclusión que realmente plebiscitos no se basa en textos, se basa en una sensación. En En este caso, sensaciones, la claro. sensación de desconfianza con el Consejo Constitucional es alto y legítimo. Más allá del texto, que Te encuentro toda con la harta razón. pifia, Bien. Bueno, Eso es verdad. no más. Flavio, muchas gracias. Tú te vas a Arica el de mañana, ¿cierto? ¿Te vas a radicar allá? Así es. te vaya a Están vivir aquí. empujando A cada la vez más Universidad de Tarapacá Oye, pero- me integro allá. Estoy- Ya, pero espérate, pero entonces Qué bueno. vas a tener contacto con nosotros vía Zoom. Bueno, vía Zoom, sí. Sí, porque tú no te vas a alejar de nosotros como, No. como nos pusiste esa daga en el corazón que te fuiste un tiempo. No, pero me fui de todas partes Sí, es durante un verdad. tiempo. Pero qué buena decisión, porque en el fondo es una apuesta personal que descentraliza el talento, porque yo te encuentro personalmente muy muchas gracias. talentoso, muy Absoluto, capaz. totalmente talentoso. Y llegar a la puerta norte del país, doctor en Derecho, con toda la expertise que tuviste en estos dos procesos, yo creo que le va a servir mucho a su universidad. ¡Suertudos los ariqueños! A la gente que Estoy va muy contento, sí. a formar, y a lo mejor puede ser una experiencia bien interesante. Por ejemplo, tú sabes que en Arica hay unas playas aptas para el surf que son increíbles. Así que anda comprándote tu traje de látex, porque a lo mejor tu futuro está en el En el surf surf. ariqueño. Capaz Arica que haya siempre estado Arica. equivocado en estas cosas y ese sea mi norte. No, parece. tremendo. Vamos a mostrar. Hay- Sí, a ver, hay noticias. Mira la cantidad de deportistas del Team Chile. Mucha gente. Fueron 664 de no haya representado en un. El presidente Boric, creo que también fue Verdín Castillo, de las atletas de la polémica. No tengo referencia si el resto de la posta fue, pero lo más importante es que hubo mucha gente Qué bueno. que bailó, se pegó un baile relevante en términos de que el deporte se apoya y también hay que hacerlo con el arte, la cultura y la ciencia. Creo Ahí está yo un Neven punto Illich también. trascendente. Neven Illich, Pizarro, Antonio Llanes, que es la subsecretaria, muy capaz ella, muy notable, el presidente del IND, Israel Castro, que está ahí atrás también. Bueno, fue una organización magnífica, solamente resta agradecer a todos los que de parte del Estado chileno hicieron posible esto. Grande, como dice Harold, que también yo creo que es un gran gestor de todo esto, junto con Neven Illich, junto con Felipe Bianchi, ministro Pizarro. Yo creo que sí, podemos en unos 3 o 4 ciclos olímpicos postular. A París a poner la cara. Y a que nos vaya bien, ojalá, porque hay mucho talento que ya se mostró en estos juegos y que ahora hay que ratificarlo en París. Te llegar la camiseta, que es preciosa. No sé si tú has visto la camiseta de San Marco de Arica. Es una de la las verdad no, más, pero creo una que- de las más lindas del fútbol chileno. Sí. Ya, la voy a San conseguir. Marco Arica. Inspirada en los soldados de la Guerra del Pacífico. Ah, ya. Ah, mira. Es preciosa. Así que te la vamos a hacer Hay llegar. ahí. harta cosa que tiene que Muy bien. aprender del lugar donde va. Sí. Hay un Póngale me morro, gusta. mira, hay un morro, hay playa. Sí. Puedes pasar a Perú a comer, Eso, oye, qué por el rico. rato, A ¿ah? mí me encanta la comida peruana. Se va, yo conozco gente que pasa por el rato Pero a si comer va- y vuelve. son 45 minutos. La gente compra sus víveres en Tacna porque es más barato. Pero ¿sabes qué? Una vez en un restaurante, no me acuerdo el nombre, pero después te lo voy a mandar por interno. Un pastel de choclo, pero con pino de ostiones. Mira. Una maravilla. Oh. Ahí está la camiseta. Inspirada en el traje ocupado de los soldados de la Guerra del Pacífico. Es de las más lindas del fútbol chileno. ¿Te Mira. gusta, Así Ariel, o no? fue el Está traje bonita. militar. Era azul y rojo con esos Sí, colores. era azul y rojo, sí, Claro. es verdad. Ah, por los colores, no por el diseño. No, No, ni siquiera por bastante lo- sofisticado para un traje. Yo la encuentro muy bonita. Es Tú bonita, como- es bonita, ¿cierto? me gusta, De las me más gusta. lindas del campeonato, así que te la vamos a hacer llegar. Gracias. Cerramos con esto. Nos vemos. Nos Pónganle me vemos. gusta. Gracias por la Chao, chao. invitación. Chao, gracias Flavio, muchas gracias y que te vaya muy bien, Arica. Creemos en la democracia y en los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte
parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.